Y en 32 minutos pasan de las 9 de la mañana y nos viajamos a París, en este caso para hablar de lo que pasó, de lo que está pasando en Notre Dame. Sabemos que un incendio en la Catedral de Notre Dame prácticamente, nos tuvo a todos atentos y alertas ayer a lo que pasaba en esto, que más allá de ser una catedral, de ser un edificio, es arte. Hay 1000 años de historia, de muchos arquitectos y de, obras de arte comprometidos en lo que significa este lugar, que lo visitan por año, y según datos de la iglesia, 14 millones de personas pasan por ese lugar. Ayer las noticias, la información nos llegó hasta Notre Dame que arde, y nos parecía lindo poder hablar con un arquitecto nuestro, misionero, conocedor del tema en cuanto a obra arquitectónica y además también a lo histórico, y es por eso que saludamos a Esteban, el negro, como se lo conoce, Cárdenas. Esteban, un placer. Belén Hernández y Mario Pernigotti te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Belén? ¿Cómo andás vos? Bien, un placer. Gracias por aceptar esta charla. Nos parecía interesante que alguien, y a los ojos comunes del ciudadano, que estamos todos de alguna manera y no entendemos bien por qué, estamos conmovidos por lo que ha pasado a tantos miles de kilómetros. Contanos qué es Notre Dame, Esteban, en cuestiones, con tu mirada, con tus conocimientos. Y Notre Dame es el centro de París, digamos, el centro en el sentido histórico, de identidad cultural, digamos, es una catedral medieval, gótica. Se terminó de construir en el año 1300, creo, empezó en el 1260, pero tiene un valor simbólico, identificación de la Francia, es decir, no es la primera vez que se incendia. Fue incendiada ya en la Revolución Francesa, parcialmente, en 1789, digamos, con la Revolución Libertaria. Había problemas con la iglesia, fue restaurada. Después en la Comuna de París, que sucedió en 1871, la primera revuelta libertaria y comunitaria, también fue incendiada. Y fue restaurada en el siglo XIX por Viollet Ledoux, un arquitecto que también restauró las cubiertas. Por eso tiene una parte medieval, porque se incendió toda la cubierta. La parte izquierda era del siglo XIV y la parte derecha era del siglo XIX, de la restauración. Pero bueno, se hizo popular, identifica París, identifica Francia, identifica a todos también los que fuimos educados en el eurocentrismo, digamos. Toda la educación argentina es europea, excepto los últimos 25 o 30 años que ha cambiado de rumbo, pero nosotros estamos formados, Hola la París es una fiesta, desde Hemingway, pero fundamentalmente desde Víctor Hugo, ¿no? Cuando escribe, es decir, la pregunta es uno poniéndole humor al drama, es decir, ¿dónde estará Quasimodo? Sí, claro. Igualmente, yendo puntualmente al evento ocurrido ayer, ¿por qué arde tanto? Y arde porque todas las cubiertas góticas de todas las catedrales europeas son de madera, del mismo modo que era de madera el Partenón en Grecia, un poco, por supuesto, anterior. Doy como ejemplo que la construcción era de madera. Londres también ardió en el 1700, creo, ardió toda la ciudad porque era toda de madera. Entonces el Duomo de Milán no va a arder porque tengo entendido que es puro mármol, ¿no? Sí, eso es mármol, claro, porque es una cúpula, eso claro, es otra historia, otra tecnología que inventaron los romanos, que son las cúpulas, y bueno, claro, pues el arco de medio punto era todo de roca.
La iglesia, bueno, la Catedral de Notre Dame con estas características góticas, Sí. me decían ayer que esa punta que vimos caer, que La impresiona, esa aguja, ¿no? Sí. Era de madera, ya no existía el uso o sea, esas construcciones de hace, no sé, casi 900 años. 800 años, sí. 800. Pero sí, no importa, era antigua. Sí, la aguja era toda de madera y esto era todo de pizarra, es decir, si uno camina por París, que por suerte lo he hecho varias veces, entonces mira las pizarras de todas las cubiertas parisinas, es lo más característico, es decir, las iglesias tampoco escapan a ese modo de construcción, ¿no? Pero también ha pasado en Alemania, lo que pasa es que el gótico es más representativo en Francia. Claro. Pero a catedrales góticas fueron restauradas, por ejemplo en Dresden, Segunda Guerra Mundial, fue bombardeada la catedral y fue restaurada. Yo digo que más allá de la religión, ¿no? Si uno profesa sea la católica o no, lo que se perdió ayer son muchos siglos de historia francesa, europea, y en pocas horas, occidental, en pocas horas cómo puede derrumbarse. Ayer escuchaba a un colega tuyo, Esteban, que decía, ¿no? Como que los edificios, o el arte, ¿no? Es vida, pero también es muerte, o sea, como que tiene un proceso y una etapa que se cumple de alguna manera. Sí, la arquitectura es la memoria del desarrollo de la forma de vivir y de habitar de la humanidad en general. En estos casos es el símbolo del poder, es decir, la arquitectura cambia en el siglo XX. Antes, digamos, era la arquitectura del poder y se manifestaba así. Ahora, te debo aclarar una cosa, Notre Dame no pertenece a la Iglesia Católica. El Estado es propietario de la Iglesia. Mira. La Revolución Francesa, cosa que no hacemos nosotros y no voy a debatir sobre ese tema, Sí. separa el Estado de la Iglesia. Sí. Y ellos lo cumplen a rajatabla, una de las pocas cosas que han podido cumplir los franceses dentro de la igualdad, la libertad y la solidaridad, consolidando esa separación que hace muy bien al desarrollo de la democracia, ¿no? Correcto, era entonces, un destino turístico básicamente. Claro, sí, no, y por supuesto había misas, yo hablaba de la propiedad, ese es del Estado y por lo tanto es del pueblo francés. Totalmente. Es del pueblo francés, por eso Macron llama, digamos, para los aportes dinerarios que ya creo que suman más de 200 millones de euros a esta hora, solo de dos familias, ¿no? Sí, más el esposo de una actriz que también propuso. Dios mío. Entonces, sí, son poderosos y la van a restaurar. Yo creo que va a volver muy linda, ¿no? Esto te iba a preguntar, Esteban, de lo que quedó. Bueno, ¿se puede restaurar? ¿Lo que queda ya queda? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, yo no es mi especialidad, pero probablemente, por ejemplo, ayer la duda de este señor presidente de los Estados Unidos que se atinó a decir por qué no le echan agua, yo diría por qué no deja de hablar pavadas, porque en realidad si le echas agua a la roca arenisca, como es la nuestra, si fuera basalto no pasaría nada, pero absorbe agua, se transforma en más pesada y se cae. Claro. Por eso le dijeron ayer, señor Trump, cállese. Llámese a silencio, haga algo. Claro, que era lo que uno como cualquier ciudadano decía, que aparezca un avión y tire agua, pero claramente no entendemos no había bomberos. Claro. Entonces la forma de salvar, que se salvó aparentemente según los últimos informes, sobre todo las dos torres que uno cuando ingresa hace la promenade, digamos, es decir, toda la caminata que uno va caminando por el Proemio y pasa por la puerta principal, que se salvó. Esas dos torres, que aparte una la restaura justamente Viollet Ledoux, y nunca se terminó, por otro lado. Entonces eso se salvó todo. Lo que es roca se salvó. Los ornamentos, tiene muchos ornamentos. Hace un mes yo venía siguiendo la restauración. Habían sacado 26 cariátides, digamos. Las cariátides son esculturas que estaban pegadas en bronce en las cubiertas. Si te fijas, googleá cómo era la iglesia y vas a ver las
cariátides puestas, las esculturas puestas de bronce. Esas fueron bajadas, que fue en el helicóptero, las sacaron en helicópteros para poder restaurar justamente el perímetro de la aguja, ¿no? Bien. Bueno, uno ve las imágenes y bueno, también gente, ¿no? En Twitter, y uno aprende también, ¿no? Notre Dame fue el escenario de diversos hechos históricos, por ejemplo, la coronación de Enrique VI durante la Guerra de los 100 Años, claro, la coronación de Napoleón como emperador en el 1804, la beatificación de Juana de Arco en 1909, por solo mencionar alguno, y sí me parece que no hay que ser ni francés, ni católico, ni creer en Dios, como para lamentar la pérdida de una obra de arte única, una pieza histórica, realmente una de las obras, por ahí vos como arquitecto sabrás, pero de lo que uno puede ver, de las obras arquitectónicas más bellas que ha construido la humanidad. Sí, es patrimonio de la humanidad, es decir, ya no es de los franceses, pero es de todo el mundo, de toda la humanidad, y por eso el objetivo, digamos, yendo al caso de la naturaleza, nuestras cataratas son del mundo, son de la civilización, digamos. Esto es un artificio humano, y por suerte Europa, que ha sido pionera en la restauración y preservación, ha construido su identidad salvando esos monumentos, ¿no? Y lo sigue haciendo en toda Europa, y bueno, nosotros debiéramos aprender no de este incidente, sino de las políticas de Estado que hacen a conservar el patrimonio, que en realidad construye nuestra identidad. Ese es el tema. Por eso las lágrimas, se quema un poco la identidad de los franceses, que es muy anterior al siglo XII, por supuesto, al siglo XIII, cuando comienza a edificarse. Pero eso es muy emblemático. Bueno, sobre todo se hace popular por Víctor Hugo, eso tenés que tenerlo en cuenta. Esa novela, Nuestra Señora, digamos, de Notre Dame, y Quasimodo, digamos, todo los eso. Últimos dibujitos. Hasta Disney, ¿no? Que lo trajo también. Que ahora hizo la versión con actores reales, todo. Exacto. Igualmente el impacto que produce cultural, supongo, arquitecto Cárdenas, que usted ha de pensar lo mismo, ocurrió cuando la gente del Estado ISIS atacó, creo que Petrópolis, o destruyeron cosas parecidas, ¿no? No dejaron nada. ISIS, digamos, en su respuesta alocada y fundamentalista, digamos, el destruir el pasado para no construir nada, destruyó todo el origen ahí sí, porque el Éufrates y el Tigre son el comienzo de la humanidad, claro. Exactamente, por lo menos de nuestra parte de la humanidad. Hay otra parte mucho más antigua, allá en el Oriente, probablemente. Sí, China, exactamente. A veces nos equivocamos y hablamos como... Los otros días estuve en una charla y hablaban justamente de la universidad, que había nacido en el siglo XIII en la Iglesia Católica en Europa, y yo justo estuve en Girona ahora y veía otras catedrales, ¿no? De la misma, mucho más antigua, del siglo X. Girona es una ciudad fantástica, también de roca y madera, y bueno, y decían en una charla que la corrijo, cuando estaban los árabes, los judíos y los romanos habitando Girona, que era una especie de ciudad de vacaciones del imperio, era mucho antes la universidad. Es decir, los países árabes eran mucho más cultos, no existía Europa. Los mozárabes que dicen de España. Exactamente. Fue un invento geopolítico, obvio, pero antes existía la universidad, y en China mucho más. Eran otro tipo de universidad. Bueno, me derivé. No se preocupe. Está lindo también de las charlas. Y volvemos, porque también ayer los ojos estaban no solo en el arquitectónico, en el edificio de la catedral, sino también en las obras de arte que están allí. Bueno, la corona de espinas. Primero, eso se salvó todo. Las noticias que llegan es que se salvó, entonces dentro de la tragedia uno encuentra decir, bueno, hay cosas que se resguardaron. También lo que se está...
informando es que el origen del incendio fue un accidente, porque aparece algún que otro rumor siempre queriendo decir como que fue intencional, pero aparentemente la investigación tiene como único punto un accidente dentro de estos del trabajo de restauración. Exactamente. Sí, porque el foco se inicia por lo que dicen, pero es casi lógico. Es casi lógico, porque no ha sido el primer caso, hubo otro caso también, donde la empresa de restauración y el descuido aparece, siempre es humano. Porque aparte no hacía calor intenso, que puede ser si hubiese sido pleno verano, alguna cuestión así, pero aparentemente aparece en el punto de ignición se da en la aguja, donde estaba restaurando, digamos. Ya hace 3 años ya estaban levantando. Trabajando. Yo estuve ahí y justamente vi los andames y esas cosas. Claro, me hace recordar, salvando la distancia, aquella restauración, entre comillas, vamos a aclarar, de Exe Homo, aquella pintura tan buena de comienzo del siglo XX, y agarró la buena intencionada mujer y la hizo un desastre, ¿no? En España fue esto, ¿no? Sí, bueno, pero también ha pasado con nuestras ruinas acá. École. Si ustedes van y miran San Ignacio, lo que ha quedado, San Ignacio Guazú también en Capitán Miranda, han restaurado las rocas arenísticas con cal, lo cual es disparatado. Sí. Es decir, bueno, no nos derivemos. No, otra vez. Pero la verdad que, Esteban, queríamos charlar con vos porque sabés muchísimo, sabés también compartirlo, también, además de arquitecto, la parte de docencia, de compartir el conocimiento y, bueno, poder entender por qué también los ojos del mundo están puestos en Notre Dame, por qué las autoridades más importantes están teniendo estos temas casi como en la agenda, y por qué sin entender mucho nos conmueve ver cuando este tipo de estructuras que uno imagina que van a ser eternas y que van a estar siempre. Yo tuve la fortuna y me siento una privilegiada de haber ido, bueno, con la hija del negro, además fue la responsable de semejante viaje y me explicaba todo, además ir con un arquitecta es lo mejor que te puede pasar. Y digo, uno sin entenderlo tanto queda maravillado, entiende lo chiquitito que podemos ser en las cosas naturales y en este tipo de estructuras que varios hombres genios construyen y nos dejan, y bueno, cuando pasa esto uno lo lamenta. Así que, Esteban, nos parecía muy valiosa tu palabra. Gracias por aceptar la invitación a charlar. Bueno, muchas gracias a vos, Belén. Un beso grande. Hasta pronto, chao. Muchas gracias, chao. Bueno, hablamos con Esteban Cárdenas, el negro Cárdenas,